Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Al pueblo del Ecuador y en especial a nuestras organizaciones, la FENOCIN, nuestras bases, a nuestras organizaciones fraternas, de que convivimos, digamos, en este quehacer social, luchando por mejores días para los pueblos y nacionalidades de nuestro Ecuador. Sin lugar a dudas, este es el tema central y obviamente no lo que se viene trabajando en este contexto. Estamos con un tema puntual, el tema de la elección del secretario bilingüe. La lectura que en este caso usted como representante de la FENOCIN tiene al respecto que nos pueda compartir en esta oportunidad. Si nosotros realmente lamentamos que este caminar haya desembocado en este problema que son los últimos hechos que han ocurrido y que son de conocimiento público. Y nosotros advertimos esto que iba a ocurrir porque cuando iniciamos este proceso de, digamos, de hacer el reglamento para elegir a los delegados del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe, advertimos que se estaba discriminando la participación de los pueblos de las diferentes organizaciones. Si bien la Constitución habla de que los derechos son de los pueblos y nacionalidades, la misma Constitución habla y dice que los derechos colectivos son, digamos, potestad de los pueblos y nacionalidades, pero allí mismo hay un inciso que dice que los pueblos y nacionalidades se pueden organizar como a bien quisieran, como bien a ellos dispongan, de manera que nosotros, las organizaciones como la FENOCIN, la FEINE, la ASONE, la AMARU, la CONFEMAE y muchas otras, la FEI también, y muchas otras organizaciones como también la FENACLE, la FENO, son organizaciones que dentro de su seno, dentro de sus estructuras, tienen miembros de los pueblos y nacionalidades. Esto es, tenemos pues comunidades, tenemos comunas, tenemos gente de los pueblos. Por ejemplo, en el caso de la FENOCIN, tenemos pueblos como el pueblo Cotacachi, tenemos pueblos como el pueblo Angochagua, tenemos pueblos como el pueblo Cochasquí. Eso para mencionarle solo unos 3 pueblos que tenemos nosotros. Sin embargo, en esta situación de constitución, del reglamento, para elegir a los miembros de los pueblos y nacionalidades, se eligieron o se dio participación solo a las organizaciones de los pueblos de la CONAIE. A los pueblos de la FENOCIN no se le han dado participación, ni a la gente que tiene que ver con las estructuras de la FEINE, de la FEI y de otras organizaciones. Imagínese usted, la CONAIE con sus pueblos tiene alrededor de 14 delegados en este consejo, en este Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, el pueblo negro al cual yo pertenezco, que soy originario del pueblo negro donde llegaron los primeros negros del Ecuador, que es el caso de Portete. Yo soy originario de Bolívar, de la parroquia Bolívar, donde es Portete, donde llegaron los primeros negros. Sin embargo, tenemos un solo votito, un solo voto. Los pueblos Montubio, que usted sabe que son y están a la orden según el último censo, a la misma altura de los pueblos negros y los pueblos indígenas, es decir, tenemos alrededor de 22% entre el pueblo indígena, el pueblo Montubio y el pueblo negro, y sin embargo tienen solo un solo voto en este Consejo Plurinacional. ¿Cuándo nosotros vamos a participar en igual condiciones con los delegados o con los miembros de la CONAIE o con los candidatos de la CONAIE? Nunca. O sea, siempre van a tener la ventaja y además lo que raya en la moral, lo que raya realmente en la situación de transparencia de este concurso del secretario es que
había, digamos, una calificación previa en la cual se había preseleccionado 3 candidatos, en la cual había un candidato que estaban empatados con el señor Atupaña, estaban empatados en puntaje. Sin embargo, una maniobra, una situación media oscura, destituyen al otro candidato para allanar y elegir al que ellos querían. Igual hicieron en la Imauta-Guasi, la misma cosa, una situación de discrimen étnico de esta gente, de la gente de la CONAIE, que discriminan a los pueblos y nacionalidades que no participan en sus estructuras. Cuando nosotros quisimos participar en la comisión gestora de la Mauta-Guasi con un candidato, nos dijeron que no calificaba solamente porque era negro, solamente porque era negro. Imagínense usted, este candidato que nosotros proponíamos al consejo gestor de la Mauta-Guasi tenía 2 títulos de doctorado, 2 títulos de doctorado, que se escuche bien, y 3 maestrías. Sin embargo, dijeron que no calificaba, seguramente porque era negro. Entonces, ese tipo de cosas no se puede seguir dando en este propósito de querer, digamos, juntar los esfuerzos de las nacionalidades y pueblos, de que busquemos, digamos, esa cohesión para coexistir, como dice la Constitución, que somos un Estado plurinacional y un Estado intercultural. De Es manera que ese tipo de importante situación no de to- podemos seguir en este país de esa manera. claro, es importante tomarlo en cuenta y un poco ya entrando en el tema, ya ustedes han hecho este llamado de atención, esta observación. Usted obviamente como su representante, como parte de la Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, ya se ha dado a conocer esta expresión de rechazo a la reciente designación de José Atupaña como secretario de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. Frente a este escenario, Gary, ¿qué acciones ustedes han planteado realizar, aparte de la comparecencia a los medios de comunicación por un lado, dar a conocer esta postura frente a lo que usted ha calificado, obviamente, como una discriminación? Y obviamente en un estado como el de nosotros, donde somos pluricultural, obviamente esto no puede darse. Frente a esto, ¿qué acciones ustedes prevén realizar o mantener dentro de esta postura que se ha dado a conocer? Bueno, claro que esto no es un problema personal contra el señor Atupaña. Yo personalmente no lo conozco al compañero, amigo Atupaña, ¿no? Es un problema de procedimiento, un problema legal, un problema de discrimen que nosotros le advertimos al Consejo Nacional Electoral cuando se hizo el primer reglamento para elegir los delegados al Consejo Plurinacional. Le dijimos que no era pertinente este tipo de procedimiento porque estaba discriminando a las organizaciones. De manera que incluso en esa aprobación de ese reglamento, dicen que la FENOCIN ha aprobado ese reglamento y nosotros no aprobamos, no avalizamos nunca ese reglamento. Es De decir, manera en que este nosotros caso, hemos Gary, acudido. sí, es decir, Gary, que ustedes no han sido, por decirlo de esta manera, considerados dentro de este tema, no ha habido una socialización o podríamos decir una socialización restringida. Nunca, porque ellos decidieron ¿Mm? entre gallos y medianoche, porque nosotros nos opusimos, que dijimos que no era el procedimiento legal y siguieron adelante con el aval del Consejo Nacional Electoral y por eso se están dando este tipo de cosas. Por ello nosotros hemos acudido también a una acción de protección constitucional porque creemos y estamos convencidos que se han violado los derechos de los pueblos y nacionalidades de nuestras organizaciones. En este caso, de la FENOCIN, también de la FEINE, también de la AMAE, de la MARU y de muchas otras organizaciones que no están consideradas. Es decir, que allí en el concurso había un delegado también, una compañera delegada del pueblo negro, nunca iba a ser seleccionada, pues si la mayoría era de gente de delegados de la CONAIE, pues, y los que seleccionaba la comisión seleccionadora. Ahí había una delegada del pueblo Montubio. ¿Cuándo va a ser seleccionada? Pues si la mayoría eran delegados de la CONAIE. De manera que en ese sentido es que nosotros reaccionamos y hemos procedido a poner una acción constitucional de protección ante un juez
constitucional de este país, de manera que esperamos que se resuelva también esta acción de protección que nosotros como FENOCIN, como Gary Espinosa, hemos presentado también ante la justicia constitucional de este país. Enhorabuena que ha salido ya una acción de protección que ha sido calificada y aceptada por un juez, de manera que este concurso ha sido declarado nulo desde un juez constitucional, que esperamos que se respete, digamos, la acción que ha tomado este juez como un acto de justicia, de manera que se respeten los derechos constitucionales, porque los derechos constitucionales, los derechos colectivos, no son solo de la CONAIE, los derechos colectivos son de la FENOCIN, son de la FEINE, son de la FEI, son de todas las organizaciones que venimos luchando y que en el 1998 luchamos para que en la Constitución se incluyan los derechos colectivos y luego en la Constitución del 2008 se ratificaron los derechos colectivos para los diferentes pueblos y nacionalidades de este país. Es decir, en este caso, Gary, van a mantenerse ustedes vigilantes de todo este proceso, por un lado, luego de que ustedes han presentado conjuntamente con otras organizaciones esta acción de protección y tras, pues no, una resolución de un juez frente a este tema. ¿Qué propuestas hacer de aquí, luego de que se suspende este concurso, se declare nulo y proceder ya a que todas las organizaciones sean tomadas en cuenta, tanto la suya, Amaru, entre otras? Bueno, yo creo que esta acción de protección nos permite y nos ayuda a que las organizaciones podamos nuevamente juntarnos para reflexionar, repensar y que podamos llevar adelante un propósito. Antes, digamos, esta autoridad de educación intercultural bilingüe era rotativa. Un periodo estaba un miembro de la FENOCIN, un periodo estaba un miembro de la CONAIE, otro periodo de la FEINE, y así rotaban todas las organizaciones. Ojalá, digamos, podamos llegar a un consenso en la cual podamos elegir de manera democrática, de manera, digamos, que sea por méritos y no con concursos amarrados, con concursos inclinados para uno o que otro candidato, sino que sea un concurso transparente. De manera que quiero aprovechar esta oportunidad para llamar a las autoridades del Estado ecuatoriano que tienen que ver con esta selección de este proceso de selección de la Autoridad de Educación Intercultural Bilingüe, a la señora ministra de Educación, a la señora vicepresidenta, porque el 24 de mayo el señor presidente Noboa le determinó que la señora vicepresidenta, la señora María José Pinto, se encargue de este tema, de manera que llamamos a la señora vicepresidenta también que tomes cartas en el asunto para llamar a las diferentes organizaciones para que dialoguemos sobre este tema y que podamos llegar, digamos, a una situación de mayor democracia, de mayor participación y que no sea, digamos, de una inclinación de que esta institucionalidad se le dé a una sola organización, como siempre ha pretendido, digamos, los compañeros de la CONAIE. En conclusión, Ecuador se encuentra atravesando uno de los momentos más tensos y definitorios de las últimas décadas. Lo que vivimos en mayo de 2025 no puede entenderse como hechos aislados, ni como simples síntomas de una coyuntura crítica. Se trata de una combinación profunda y simultánea de conflictos que desnudan una realidad nacional que ha venido deteriorándose paulatinamente, un Estado que pierde el control territorial, una democracia fragmentada, una economía asfixiada y una ciudadanía atrapada entre el miedo y la incertidumbre. La respuesta del gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha sido dura. Se ha intensificado la estrategia de militarización y se ha mantenido firme el discurso de conflicto armado interno, permitiendo operar a las Fuerzas Armadas como actor principal en la lucha contra las bandas. El Ejecutivo ha tomado medidas extraordinarias y ha logrado transmitir una imagen de acción decidida frente al caos. Sin embargo, esa misma estrategia ha traído consigo serias denuncias sobre violaciones de derechos humanos, excesos en operativos y, en casos como el de Guayaquil, donde 4 jóvenes fueron asesinados presuntamente por militares, episodios que exigen una revisión inmediata del uso del poder y la legalidad de los procedimientos. Los derechos humanos no son obstáculos para la seguridad, son el marco que garantiza que ésta se construya con justicia. El peligro de normalizar la violencia estatal bajo el pretexto del combate al crimen es altísimo, especialmente en un país donde la justicia ha sido históricamente lenta y donde las comunidades más pobres son las primeras víctimas de cualquier tipo de abuso. Otro punto crítico es el manejo ambiental y el modelo extractivo.
El derrame petrolero en Esmeraldas, que contaminó el río Teone, ha causado un desastre ecológico con consecuencias sociales directas para miles de familias afroecuatorianas. Al mismo tiempo, la ejecución del mandato popular sobre el Yasuní, donde los ecuatorianos votaron por detener la extracción petrolera, avanza lentamente y con ambigüedades, lo cual genera frustración en sectores indígenas y ambientalistas que ven con razón cómo se posterga el cumplimiento de una decisión soberana. Pero los problemas de Ecuador no terminan en lo militar. En lo económico, la situación es igualmente alarmante. El aumento del IVA del 12% al 15% como medida urgente para sostener el gasto público no solo ha generado malestar entre los consumidores, sino que ha profundizado el descontento entre los sectores populares que ya enfrentaban altos niveles de precariedad. La inflación acumulada, el desempleo estructural, la reducción de subsidios y la devaluación del poder adquisitivo configuran un escenario económico frágil, donde la reactivación productiva aún no despega y la dependencia de las materias primas sigue marcando el ritmo de la economía nacional. En este contexto, la decisión del gobierno de acatar, tardíamente, el referéndum que ordenó el fin de la extracción petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní ha generado un remesón adicional. Ecuador debe ahora enfrentarse a un dilema profundo, cómo garantizar sostenibilidad fiscal y crecimiento económico sin explotar sus recursos naturales. Hasta el momento, no existe una hoja de ruta clara que permita pensar en una transición energética y productiva seria, basada en industrias verdes, innovación tecnológica y diversificación de exportaciones. La economía sigue anclada en el extractivismo como tabla de salvación, lo que contrasta con los discursos oficiales de Nuevo Ecuador. El conflicto con México por la incursión en su embajada en Quito para capturar a Jorge Glass también dejó secuelas. El aislamiento diplomático que trajo esta decisión, con condenas de organismos internacionales, la ruptura de relaciones y cuestionamientos por parte de gobiernos aliados, evidencia que las formas importan tanto como los fines. La institucionalidad internacional no puede violarse sin consecuencias, y Ecuador deberá trabajar arduamente para recomponer la confianza internacional. En una democracia madura, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y el respeto institucional, no a través del silenciamiento o el uso instrumental de las funciones del Estado. Sumado a esto, el desastre ambiental ocurrido en Esmeraldas por el derrame de más de 25.000 barriles de petróleo ha sido devastador. Los efectos no solo son ecológicos, son sociales, económicos y humanos. Las comunidades afrodescendientes y campesinas afectadas han sufrido la pérdida de medios de vida, contaminación de fuentes de agua, enfermedades respiratorias y abandono por parte de las autoridades. A pesar de que el gobierno ha intentado dar respuesta con brigadas de ayuda, la reacción ha sido considerada tardía, insuficiente y poco transparente. Una vez más, los más vulnerables cargan con el peso de las decisiones de un modelo extractivo mal gestionado. En este contexto tan complejo, el papel de la ciudadanía se vuelve crucial. El pueblo ecuatoriano ha mostrado, a lo largo de su historia, una capacidad extraordinaria de organización y resistencia. Las movilizaciones sociales, las consultas populares, las luchas territoriales y las acciones legales en cortes nacionales e internacionales son evidencia de un tejido social vivo que no ha renunciado a la posibilidad de un país distinto. Lo que está en juego hoy no es solo el futuro inmediato de Ecuador, sino el tipo de sociedad que se quiere construir, una que priorice los intereses de las élites económicas o una que ponga en el centro la dignidad humana, el respeto a la diversidad cultural y el cuidado de la vida. En ese marco, el encuentro de líderes indígenas de América Latina en Quito, convocado para mayo, cobra especial relevancia. Estos pueblos no solo vienen a exigir cumplimiento de sentencias judiciales a favor de sus derechos, vienen a recordarle al Estado y al mundo que hay otras formas de entender el desarrollo, el territorio y la vida en comunidad. Su voz es fundamental para reorientar el rumbo del país y construir una visión plurinacional y sostenible que esté verdaderamente basada en la justicia. Por todo esto, Ecuador no solo necesita reformas puntuales o ajustes técnicos. Necesita un nuevo pacto social, político y económico. Un pacto que parta del reconocimiento de sus heridas, pero que también sea capaz de imaginar horizontes posibles. Un pacto que incluya a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los jóvenes, a la clase trabajadora, a la academia, al sector privado responsable y a la sociedad civil organizada. Un pacto que supere la lógica del enemigo interno, del miedo, de la violencia como única respuesta, y que apueste por la vida, la justicia y la equidad. El país no puede permitirse volver a cometer los errores del pasado. Si bien las medidas de emergencia pueden ser necesarias, es crucial que vengan acompañadas de un horizonte de reconstrucción social, donde las comunidades sean protagonistas, y no simples espectadores. Se requiere una nueva narrativa nacional,
donde la seguridad no se contraponga a los derechos humanos, donde la economía no se base en sacrificios de los más pobres, y donde la política deje de ser un juego de élites y se convierta en un servicio público genuino. Ecuador necesita reencontrar. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.